Gloria a Dios. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir una reflexión de la palabra. La encontramos en el libro del profeta Ezequiel, allá en el capítulo 11. Dice así en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo: El Espíritu de Jehová me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dice: no será tan pronto edifiquemos, no será tan pronto. Edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicio entre vosotros. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no será por ella, ni vosotros seréis en medio de ella. La carne en los límites de Israel os juzgará. Bendito es el Señor. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según la costumbre de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaías, murió. Entonces me postré rostro en tierra y clamé con gran voz y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Amén. Bendito es el nombre de Dios. Esta palabra me da a entender, me da a comprender que como en los tiempos de hoy sucedía en aquel entonces, muchas personas por lo general son religiosas, por lo general viven una religión, no viven la voluntad de Dios, no viven la palabra de Dios. Dice que el Señor llevó a este varón en el espíritu y le mostró, ¿sí? Lo introdujo en aquel templo, digámoslo así. Dice que habían 25 varones de los príncipes o de los principales. O sea, cuando habla de los principales está hablando de doctores de la ley, maestros, ¿cierto? Pero lo que da a entender es que ellos no enseñaban conforme a la palabra de Dios, sino conforme a las costumbres de los hombres. Enseñaban las costumbres de los pueblos que habían alrededor de ellos. No se regían por la palabra, por la ley, sino que se regían por los mandamientos de los hombres. Ordenaban
Y cuando un profeta hablaba, decía, no, eso no va a pasar, tranquilo, no se preocupen porque eso, nosotros somos hijos del Dios Altísimo, digámoslo así. Pero no era así. Dios no estaba con ellos porque ahí vemos que Dios está juzgando, ¿sí? Porque ellos hablan sobre algo que a la verdad ellos no tenían, que es la protección divina. Que la misericordia de Dios quizás los guardaba, pero que ya el Señor se había hastiado de ver las injusticias que ellos cometían, porque nunca actuaban con justicia, nunca actuaban con la verdad, nunca hablaban la verdad, nunca enseñaban la verdad, sino que enseñaban costumbres de hombres, enseñanzas de hombres. Como en los tiempos de hoy pasa algo similar. Usted puede ver en muchas doctrinas erróneas, en muchas religiones, en muchas denominaciones, en muchas sectas, digámoslo así, porque religión y sectas es diferente a evangelio. Cuando nosotros predicamos la palabra, anunciamos la verdad, pero la verdad no de nosotros, sino la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que anunciar lo que está escrito en la Biblia, no lo que a mí me parece o lo que oí de otro, porque otro me lo enseñó, entonces yo se lo voy a enseñar a mis hijos. No, yo voy a enseñar a mis hijos o enseñaré a mis hijos siempre lo que está escrito, que es la palabra de Dios. El Señor mismo dice muy claramente en el Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Es decir, que estos hombres pensaban que de la manera como estaban actuando, pensaban que ellos iban a ir así al reino de los cielos y que lo estaban haciendo perfectamente bien, ellos mentían y se creían en sus mentiras, se engañaban ellos mismos. Y con esas mentiras engañaban al pueblo diciéndole que nada de aquellas cosas que los profetas hablaban iban a acontecer, que eso no era más que mensajes de hombres. Invalidaban la palabra de Dios, invalidaban las profecías de Dios. Hoy ocurre lo mismo. En medio de esta situación en la cual el mundo entero está, hay muchos que dicen, no, esto ya va a pasar y vamos a salir de esta, no se preocupen, tranquilos. Pero estas son señales que están escritas en la Biblia y son las señales del fin. Que Dios nos ayude a nosotros y que aprendamos a regirnos por la palabra de Dios, que aprendamos a regirnos por esa bendita palabra que está escrita, porque esa palabra quedó escrita para que nosotros no nos dejemos llevar por doctrinas falsas, de falsos profetas, porque ya no hay más profetas. El último profeta que estuvo en la tierra y que fue decapitado fue Juan, ¿cierto? Y al Señor lo tenían como un profeta más. No, el Señor era, es y será siempre el Rey de reyes y Señor de señores. Otros dicen, no, es que el apóstoles, el último apóstol fue Pablo. Entonces, rijámonos por la palabra de Dios, rijámonos por el evangelio de salvación, porque dice muy claramente allá en Romanos capítulo, alabado sea el Señor, el evangelio en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice allá en el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos, dice claramente, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, creamos en el evangelio de Dios, creamos en la palabra de Dios, creamos todo lo que está escrito en este sagrado libro. Él nos habla la verdad, Él es la verdad, Él es Dios escrito.
Él es la palabra de Dios. Él es la voz que nos anuncia las cosas venideras, las que ya pasaron, las que estamos viviendo, pero las venideras también, las que van a venir. Y lo que podemos ver es que Dios está por venir, hermanos. Preparémonos, esforcémonos a escudriñar la palabra, esforcémonos a leer y pidámosle a Dios sabiduría e entendimiento para poder comprender esta bendita palabra. Porque Dios la revela a quien Él quiere. No es para todo el mundo, sino para aquel que quiere ser salvo, para aquel que cree en Él, en el único Dios verdadero, el único Dios que da vida, el único Dios que da salvación, el único Dios que te perdona, que nos perdona. Muchas gracias. Dios les bendiga. Recuerde darle like, darle me gusta y inscríbete a este canal. Inscríbete y estaremos un día transmitiendo en vivo y en directo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.